Hermanos y hermanas, amigos, amigas, paz de Cristo, les saludo cariñosamente, afectuosamente, diciéndoles con corazón pastoral, desde lo profundo de mi corazón, ánimo mi gente. Quiero invitarles a hacer una dinámica. ¿Qué les parece? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, Dios es real y como Él está en control, nosotros tenemos paz? A ver, dicen conmigo, Dios es real, Él está en control y como Él está en control, nosotros tenemos paz. Miren, quiero compartirles, vi en redes sociales un comentario trivial, cualquier cosa, lo que sea ahí, hablando sobre asuntos religiosos, disciplinarios, menores, que si la corbata, que si el saco, cuestiones así que no tienen mayor trascendencia. Y bueno, entre los comentarios que le llegan, porque le cayó una lluvia de reclamos, le dicen, estás viendo los acontecimientos, ¿por qué no te pones mejor a orar por tu familia, a orar por tu colonia, a orar por tu ciudad, por tu nación y por la humanidad? Esto me recuerda a las palabras de Jesús diciendo, Marta, mi apreciada Marta, estás tan preocupada y tan inquieta. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse y María ha descubierto que es lo verdaderamente importante. Que escuches la palabra, el consejo, el mensaje, aquello que Dios tiene planeado para tu vida. Y hoy disponemos nuestro corazón. He invitado, muchísimas gracias a Rigoberto Vidaña García por aceptar este tiempo y compartir con nosotros el mensaje que Dios ha puesto en tu vida. Adelante, Rigo. Paz de Cristo, nos sentimos bien contentos de poder saludarlos, poder entrar a casa de cada uno de ustedes y poder compartir. Quisiéramos empezar dándole gracias a Dios porque nos permite estar en casa y porque nos permite también estar comunicándonos a través de este hermoso medio que el Señor nos permite, esta tecnología que el Señor nos permite, que a pesar de que estemos a la distancia, estamos juntos como un solo cuerpo. La palabra del Señor dice, mirad cuán bello y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Estamos bien contentos, mi familia y yo, de poder ofrecerle al Señor esta alabanza que a continuación vamos a cantar. Y únese con nosotros a cantar esta alabanza, a glorificar el nombre del Señor a través de este glorioso canto. La palabra de Dios dice en Números 6:24, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Familia y tus hijos y los hijos de tus hijos.
generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Y quiero le dices con nosotros, amén. Hermanos y hermanas, paz de Cristo, nos da mucho gusto saludarlos desde aquí, desde casa. Estamos en nuestro hogar. Le damos gracias a Dios porque nos permite compartir con ustedes, cantar unas alabanzas y ahorita poder compartir esta palabra que el Señor nos ha regalado a todos a través de la Biblia. Quisiéramos compartir con ustedes, va a estar en el capítulo 10 del libro de Lucas, versículo 38. Estar compartiendo este breve mensaje que yo sé que el Señor fluirá con poder en nuestros corazones. Y mientras ustedes lo están abriendo, quería invitar a mi esposa a estar en al inicio, a la introducción, porque esto es lo que hacemos regularmente todos los días que hemos estado aquí en casa, ahora en este proceso de la cuarentena. Es lo que estamos haciendo todos los días, un altar familiar que nos ha bendecido en sobremanera, que nos ha permitido aprender muchas cosas. Hace algunos días estábamos compartiendo la palabra de Dios y estábamos descubriendo cosas que no habíamos descubierto. Habíamos escuchado hablar de ciertos personajes bíblicos, pero profundizamos en ellos. Por ejemplo, les comparto en la carta de Pablo a Filemón. Estuvimos viendo quién era Filemón y luego después estuvimos hablando de un sacerdote que se llamó Sadoc. Todas estas cosas han sido maravillosas porque tenemos el tiempo no para preocuparnos, sino para profundizar en la palabra de Dios, sino para llenarnos de la palabra de Dios. Y sin más preámbulos, pues le dejo a mi esposa para que lo salude y entramos posteriormente de lleno a la palabra de Dios. Paz de Cristo, hermanos, estoy muy feliz de poder saludarles a través de este medio y agradecida con Dios porque le permite a mi esposo poder predicar su palabra. Ahí en sus hogares en donde ustedes están, vamos a disfrutar este mensaje, vamos a dejar que Dios hable en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios, capítulo 10 del libro de Lucas, versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué les parece si oramos? Si se pueden tomar de las manos ahí en familia, ahí en el grupo en el que están en casa, y oramos. Señor Jesucristo, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque estamos reunidos este día, Señor, para escucharte a ti,
para hablar de ti, Señor, para recibir esas buenas noticias que tú tienes para nosotros, las buenas nuevas de que tú estás con nosotros, las buenas nuevas, ese mensaje, Señor, que somos transformados a través de él. Te damos a ti toda la gloria, Señor, toda la alabanza sea para ti. Gracias, Señor, por esta preciosa palabra. Deja las cosas urgentes y dedícate a lo importante. Bien, estamos ahora puestos en un lugar que se llama Betania. Jesús iba de camino y pasando por este lugar, Betania, entonces dice que llegó a la aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Betania está al este, a 2.5 kilómetros de Jerusalén, al norte de Belén. Es una aldea, en la falda oriental del Monte de los Olivos. Aquí se dieron muchos encuentros bien maravillosos de Jesús con muchos de los personajes bíblicos. Por ejemplo, en Betania estaba la casa de Simón el leproso, y en casa de Simón vino a él una mujer con un vaso de alabastro y con un perfume de gran precio, el cual derrama a los pies de Jesús. Recuerdan ustedes que los fariseos que estaban allí se empezaban a preguntar por qué lo hizo. Hubiera mejor vendido esta mujer ese perfume, dado a los pobres. Y entonces se da una serie de circunstancias muy maravillosas donde Jesús le responde que esta mujer hizo una completa adoración, porque en todo lugar en el cual se hablare de Jesús y de este precioso evangelio, se recordará a esta mujer. También en este lugar, en Betania, ocurrió lo que se le conoce como la ascensión de Jesús. Está Jesús hablando con sus discípulos, y había resucitado, y justo en este lugar empieza a ascender, pero les da la promesa: ustedes, muchachos, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, les dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, en sus casas. Ahí recibirán poder y me serán testigos. Y entonces comienza a ascender, y entonces vienen dos varones vestidos de blanco y les dicen: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir. Ahora, en este contexto, vemos que aconteciendo que Jesús iba de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió justo en su casa. Ahora, esto no concuerda con uno de los conceptos que se ha manejado a lo largo de toda la historia. Esto no concuerda con los conceptos de los reyes, con los conceptos de los gobernadores, con los conceptos de los dirigentes, que están muy alejados del pueblo, están muy alejados de las necesidades de la gente, están muy alejados de los verdaderos problemas que están aconteciendo. Pero no así Jesús, no así Jesús, porque a pesar de que iba de camino, dice que llegó a la casa de una mujer llamada Marta, la cual le recibió. Y sabe, esto me habla de una de las características de cada uno de los hogares. Marta, María y su hermano Lázaro tenían necesidades distintas. Asimismo, cada uno de los hogares que Jesús visitaba tenía una característica y una necesidad específica. Pero lo más maravilloso es que Jesús hacía un alto y llegaba a los hogares de cada una de las personas. Cada hogar tiene diferentes características. Cada hogar tiene diferentes necesidades. Cada hogar día a día se encuentra con problemas, con circunstancias familiares, con enfermedades, con luchas, con problemas, con muchas lágrimas, con muchas alegrías, con muchas características. Pero lo maravilloso es decir que Jesús hizo una pausa y ahora habita en nuestra casa, habita con nosotros. Y hablando de este contraste, el profeta Isaías señala esta situación. Señala
que se nacerá, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, al mirar en este contraste, al decir Emmanuel, vemos cómo Jesús habita en nuestros hogares y atiende a nuestras necesidades. Ahorita veían ustedes a mi hijo cantar junto con nosotros, y saben, Dios se ha movido de una manera poderosa, y justo así le pusimos el segundo nombre, Joseph Emmanuel. Dios está con nosotros. Y todo esto se dio a la circunstancia que muchos de ustedes conocen. Justo el 9 de diciembre, en esta mesa, acabábamos de desayunar mi esposa y yo, me empieza a decir que empieza a dolerle la cabeza. Cuando me dice esto, como médico, entonces empiezo a pensar, lo primero que hago es tomarle la presión, y me doy cuenta que la presión arterial está muy elevada. Le hablo a un amigo mío con el cual trabajo, le digo, doctor, es ginecólogo él, doctor, la presión arterial está muy elevada, le mando las cifras, vuelvo a tomar la presión y la presión está elevándose más. Después me dice, llévate a urgencias por favor, ahí te voy a ver. Cuando llegamos ahí la presión seguía elevándose más, a cifras tensionales demasiado elevadas. El temor y la angustia querían apoderarse de nosotros. La metieron al área de labor. Justo esa semana cumpliría 36 semanas de gestación, apenas los 9 meses, pero había muchísimos riesgos. Ahora, pasaron esos días que estuvimos hospitalizados y las noticias médicas llegaban, eran noticias malas uno tras otro. Las plaquetas le están bajando a tu esposa, el corazón del bebé está bajando, no están los médicos necesarios, etcétera, etcétera. Y justo el día siguiente que estuvimos internados, llegó el pastor Elí, me unge y me dice, de parte de Dios, me dice, Rigo, el Señor los va a usar, Dios está con ustedes. En estas circunstancias Dios está con ustedes. Y me dice, al final me dice, digo, ¿y si el doctor te llegara a pedir que te metieras a la cirugía, lo harías? Y yo le dije, yo lo voy a hacer, yo he entrado a muchas cirugías. Y entonces me dice, ¿quién mejor que tú estés ahí, un hijo de Dios, que tú estés, porque Dios está con ustedes? Entonces yo lo tomé así y dije, amén, así es, pastor. Y entonces a la mañana siguiente, justo 11 de diciembre, recibo a las 7:30 la llamada del ginecólogo. Me dice, Rigo, no le des nada de comer ni de beber a tu esposa, vamos a meterla porque es una cesárea de urgencia. Acaban de llegar los análisis y necesitamos meterla al quirófano. Cuando llegamos al quirófano, estábamos esperando a que empezaran a llegar los diversos especialistas. Llegó el anestesiólogo, llegó la especialista en los recién nacidos, y después llegó el ginecólogo. Y justo allí, en ese momento, antes de que el ginecólogo hablara conmigo, yo sentí la mano de Dios en mi hombro. Yo no había comido nada, y discúlpeme que me ponga un poco sensible, pero es una de las cosas que a mí más me impacta. Jesús con nosotros. Sentí la mano de Dios conmigo que me dice, todo va a estar bien. Disfruta de este momento porque vas a poder contar esto que estás viviendo, porque vas a salir victorioso, porque yo estoy contigo. Y cuando escuché eso, cobré ánimo, y justo en ese momento vi al ginecólogo. Me dice, digo, no hay otro doctor aquí que nos pueda ayudar, nada más practicantes de medicina, entonces te metes con nosotros, ¿qué te parece? Me vas a ayudar como primer ayudante en la cirugía. Y entonces nos metimos ahí, y de verdad, se lo digo, hermano, si Dios no hubiera estado conmigo, yo no hubiera podido. Empezamos a hacer la cirugía, por fin pudimos sacar a mi bebé. Yo creo que fue una de las experiencias más conmovedoras que he vivido, tomar a mi bebé, cortar el cordón, pasárselo al especialista recién nacidos, y que esperar esos segundos en los que va caminando, hacia lo que es el aparato de irradiación de calor para poner a los bebés y empezar a examinarlo, es esperar esos segundos para escuchar por primera vez el llanto de mi bebé. Cuando lo escuché,
cuando me di cuenta que todo estaba saliendo bien, a pesar de que los médicos decían otra cosa. Todo estaba saliendo bien porque Cristo estaba con nosotros, porque Emmanuel, porque Dios está con nosotros. Entonces me di cuenta, hermanos, que la realidad es que cuando Jesús está con nosotros, Jesús está con nuestro hogar, Jesús está en nuestro hogar, Jesús está en nuestras necesidades, Él tiene el control absoluto. Y ahora lo traspolo a esta circunstancia que estamos viviendo. En esta circunstancia, para muchos allá afuera es muy difícil. Pero que nosotros, hermanos, tenemos ese mensaje que llevar a la gente y decirle, porque lo hemos hecho, me ha tocado con mi esposa, orar por aquellos que están en esa necesidad, que estamos trabajando de manera más desde casa, a través de un sistema de grabación, y traducimos a las personas en Estados Unidos que no saben inglés, y hacia el médico que no sabe español, empezamos a traducir, y entonces vemos esto, acabamos de ver esto, mi esposa y yo, que una paciente no podía ya respirar y estaba a punto de ser intubada, y entonces le pusimos pausa a la cámara, le pedimos al doctor que nos permitiera un minuto para desconectarnos, para apagarnos, y apagamos la cámara, y entonces justo ahí en ese momento comenzamos a orar. Y ese mismo Dios que está con nosotros está ahí en esa circunstancia, en esos hospitales y sobre todo en nuestros hogares. Y algo importante, vimos la mano de Dios, vimos cómo empezaba a subir los niveles de oxígeno en esta persona, y sé que a pesar de que terminamos esa llamada y no supe qué pasó exactamente con esa paciente, yo sé que Dios obra y seguirá obrando de una manera poderosa. Seguimos en el versículo 39, dice, esta también tenía una hermana, la cual se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Le ha tocado alguna vez que alguna persona que lo esté escuchando, pero está viendo el teléfono? ¿Le ha tocado alguna vez a ustedes? Que a pesar de que está conversando con usted, está enfocado en el teléfono, está enfocado. Usted sabe muy bien que cuando está hablando con esa persona, que aunque lo está oyendo, no le está poniendo atención. Y esa es una de las circunstancias que pasan. Mucha gente podría estar escuchando este mensaje, pero enfocada en otras cosas. Y el Señor nos está hablando de que Él está con nosotros, pero tenemos que darle un tiempo y sentándonos a los pies de Jesús, oír su palabra, oír lo que Jesús tiene para decir. Y esto concuerda con Juan capítulo 10, versículo 27, cuando Jesús se pone como el buen pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Actualmente, aunque hay mucha información, la gente está enfocado en las noticias, escuchando las noticias, poniéndole atención a las noticias, poniéndole atención a las malas noticias, a las malas conversaciones, a la gente que dice de la cuestión actual que estamos viviendo. Pero Jesús nos está enseñando que mis ovejas, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El versículo 28 del capítulo 10 de Juan dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así estaba en este caso María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Ahora quisiera hacerlo práctico, porque en estos días tuve algunos casos y algunos pacientes los cuales llegaron al consultorio y traían una crisis de ansiedad terrible. Y entonces preguntando acerca de qué es lo que estaba pasando, entonces me di cuenta que día y noche escuchaban solamente las malas noticias. Si estaban en internet, estaban viendo las malas noticias. Si estaban en la televisión, estaban viendo las malas noticias. Si estaban hablando con sus amigos, conversando, estaban hablando sobre las malas noticias, oyendo las malas noticias. Pero sabe, eso tiene que parar, porque nosotros tenemos un mensaje, y este momento en el que estamos en casa, debemos de darnos un momento para oír la voz de Dios. Porque de nuevo lo voy a decir, Juan capítulo 10, versículo 27, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué voz estás escuchando actualmente? ¿A quién estás escuchando actualmente?
Estás afanado como Marta, estás preocupado haciendo esto, preocupado por la economía, pero Jesús está ahí, Emmanuel está ahí, Dios conoce la circunstancia específicamente por la que estás viviendo. Y entonces tú puedes sentarse a los pies del Maestro como María y oír su palabra. Porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Damos gloria a Dios por esto. El versículo 40 dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo Jesús: Señor, ¿no te das cuenta que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Versículo 41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Esto lo resumiría yo. Le está diciendo Jesús: Marta, deja las cosas urgentes y dedícate a lo verdaderamente importante. Hay muchas cosas urgentes actualmente. Muchas cosas que se necesitan hacer. Uno pudiera decir: es que necesito hacer esto, necesito ir a pagar aquello, necesito realizar mis actividades, necesito atender a mis hijos que necesitan llevar una disciplina escolar como tal, necesito ir a echar gasolina, necesito ir a comprar mandado. Hay muchas cosas urgentes, pero el Señor está diciendo: Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas. Deja las cosas urgentes, porque aún en este momento que se supone que todos debemos estar en casa y debemos enfocarnos en Jesús, en su palabra, hay muchos aún que no entendemos este proceso. Y yo entiendo de parte de Dios, y se lo digo con todo el corazón, que este proceso también Dios lo está usando para que aquellos que vivían en un ritmo tan acelerado puedan disminuir el paso, tranquilizarse un poco y escuchar la voz de Dios y escuchar lo que Dios tiene para decir. Porque sus ovejas, mis ovejas, oyen mi voz y yo las conozco. Y cuando dice conocer, no tiene que ver con adquirir información de Jesús, con buscar en los diccionarios quién es Jesús. No, conocer viene de un trasfondo más profundo, de conocer quién es Dios, de pasar tiempo con Él, no solamente hablando en oración, sino manteniendo un momento, deteniéndose un momento, preguntándole a Jesús: ¿tú qué opinas de esta circunstancia? Quiero conocerte más, de profundizar en la palabra de Dios. Como les decía al principio, hemos aprovechado mi esposa y yo estas circunstancias para sumergirnos en la palabra de Dios, para darnos un momento en la palabra de Dios y empezar a profundizar en esto. Y esto ha traído una paz maravillosa en nuestras vidas, sabiendo que Dios está en control, sabiendo que Dios está en nuestra casa, y debemos dejar lo urgente por dedicarnos a lo verdaderamente importante. Y ahora hago hincapié en lo siguiente: a muchos de nosotros que hemos dejado lo que es el altar familiar para la hora en que tengamos tiempo, el altar familiar para a ver si podemos hacer un tiempo el día de hoy para hacer un altar familiar. No es así. Esto es verdaderamente importante y tiene que tener una prioridad. Vamos a sentarnos en la mesa, aquel que va a compartir ese día en el altar familiar, todos poniendo atención y decir: Señor, estoy aquí a tus pies para oír lo que tú tienes para decirme el día de hoy, para meditar lo que tú tienes el día de hoy. Voy a apagar todo lo demás y voy a concentrarme en lo que tú tienes para decirme, y no voy a estar afanado, no voy a estar turbado con tantas cosas. Ahora el versículo 42, por último, dice: pero solamente una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Interesante, porque pone el contexto a María, la pone y dice: María ha escogido la buena parte. Ahora, esto requiere esfuerzo.
María decidió hacerlo. Esto es una decisión. Y ahora, para llevarlo a términos prácticos, día a día tenemos que decidir oír lo que dice el Maestro para nuestras vidas. Día a día tenemos que dedicarnos a lo que Jesús está diciendo para nosotros en ese día. No lo que los demás están diciendo, no lo que las noticias están diciendo, no lo que dicen los economistas, no lo que dicen los médicos, sino lo que dice la palabra de Dios. No la opinión de la gente, sino la certeza de lo que la palabra de Dios dice. Es para mí, es para mi familia en este momento en específico. Y Jesús nos recuerda: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo dice la palabra de Dios. El Señor dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará su morada, porque a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y cada una de las promesas que están escritas en la Biblia se cumplen y se cumplirán fielmente en nuestras vidas. Pero tenemos que tener un corazón dispuesto a sentarnos a los pies de Jesús y a decirle: Señor, aquí estoy para escuchar tu palabra, para oírte. Señor, quiero descansar en ti. El Señor me hace entender que muchos de los que están escuchando este mensaje están preocupados por los procesos actuales que están viviendo. No se preocupen, ocúpense de lo verdaderamente importante, no de lo urgente, porque lo importante es estar con Jesús, escuchar tu palabra, y su promesa es que si alguno escoge primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Si alguno escoge primeramente, si pone primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué les parece si oramos? Señor Jesús, gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Ahora hemos decidido dejar lo verdaderamente urgente por atender lo verdaderamente importante, que es tu palabra, que es oírte a ti, que es enfocarnos en ti. Señor Jesús, en este momento te pido, tú seas quien toque con poder los corazones de los hermanos y las familias que están escuchando este mensaje. En el nombre de Jesucristo. Tu palabra dice que tu palabra no vuelve vacía. Yo te pido en el nombre de Jesús, tú traigas paz, protección y cobertura a aquellos hermanos que están escuchando este mensaje y que han decidido escucharte a ti, creer a tu palabra, y aunque han decidido caminar, Señor, contigo, confiando en ti, tomado de tu mano. En el nombre de Jesús, ya no vamos a estar afanados, ya no vamos a estar preocupados, ya no vamos a estar, Señor, pensando en otras cosas, sino que verdaderamente vamos a enfocarnos en ti. Vamos a tomarnos de tu palabra, vamos a apropiarnos de tu promesa y sobre todo vamos a escuchar las buenas nuevas que tú tienes para nosotros. En el nombre precioso de Jesucristo. Así lo creemos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga, mis hermanos.